estos últimos meses en donde hemos tenido dificultades, en donde hemos tenido situaciones difíciles y complicadas, nos damos cuenta que son estos los escenarios que la Biblia describe como valles de sombra y de muerte, y que no solo afecta el área física, sino también el área espiritual. Y en este punto en el que nos encontramos, muchos podrían justificar su desánimo, su falta de compromiso, su irresponsabilidad, y hasta parece razonable. Muchos podrían pensar y decir: el Señor nos ha abandonado, y hasta ridículamente podríamos culparlo a Él por todo lo que estamos viviendo, porque hay oscuridad, no lo podemos negar, tenemos que reconocerlo. Y aunque el deseo de todo ser humano es alcanzar la felicidad, vivir bien, tener buena salud, ser próspero en todo, vivir de gloria en gloria, como lo dice su palabra, es decir, todo lo opuesto a lo que estamos viviendo. Aunque ese es nuestro deseo, para Dios es más importante el camino que nos lleva a la gloria, mucho más que la misma gloria. Para Dios es más importante la historia detrás de la gloria. Escúchame bien, cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, tuvieron que experimentar un proceso fuerte para que hubiese un cambio de identidad. Antes del éxodo, el pueblo de Israel tenía como autoimagen la esclavitud. Ese era su sello, era la identidad que sus pecados habían formado en ellos. Y obviamente se habían acostumbrado a vivir de esa manera, a tener condición, actitud y mente de esclavo. Esa era la identidad del pueblo de Israel. Pero Dios había dado una palabra, una promesa. Les prometió una nueva tierra, una nueva vida, un nuevo tiempo de gloria. Y para disfrutar de esa gloria debía haber un cambio de identidad, un cambio de actitud, de mentalidad. Y fue cuando inició el proceso. Estamos claros que todo proceso muchas veces es doloroso. Se sufre frustración, indignación, impotencia. Pareciera que nos esforzamos mucho y recibimos poco. El pueblo de Israel en su éxodo experimentó todo esto y muchos no lo lograron. Muchos se quedaron en el camino. ¿Y por qué no lo lograron? Por su incredulidad, su predisposición para no ser transformados. No creyeron en la palabra de Dios y por ende no aceptaron el proceso en sus vidas, sabiendo que era necesario para que se cumpliera la promesa de Dios y disfrutaran de la tierra prometida. Fuera del COVID-19, lo que estamos viviendo como venezolanos no es algo nuevo para la humanidad. Muchas naciones han tenido procesos como estos y hasta muchos más fuertes. Y Dios ha permitido estos procesos con el propósito de traer transformación y libertad. Él nos ha dado una promesa, nos ha prometido levantar nuestra nación, nos ha prometido prosperarla y lo mejor aún, nos ha prometido para este tiempo el mayor avivamiento jamás antes visto en nuestra nación. Tenemos la palabra, tenemos la promesa, apropiémonos de ella, caminemos en fe, confiemos en Él, a pesar de, y conquistaremos. Y aunque ciertamente estamos caminando en la oscuridad, escúchame bien, iglesia, no estamos solos. Jamás hemos estado solos y no estaremos solos. Recuerda, Él es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia
es el de Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 jóvenes, junto a miles de judíos, fueron cautivos por el imperio babilónico, y por causa de su inteligencia, su sabiduría y buen parecer, fueron escogidos para ser parte del grupo de sabios que el rey tenía a su disposición. Sus nombres fueron cambiados: Daniel por Belsasar, sus amigos Ananías, Misael y Azarías por Sadrac, Mesac y Abednego. Dice la Biblia que un día Dios reveló al rey Nabucodonosor a través de un sueño sus planes para el futuro, pero al rey se le olvidó este sueño y mandó a llamar a sus magos, adivinos y sabios, y ninguno de ellos pudo conocer e interpretar el sueño del rey. El rey, lleno de ira, mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Entre esos estaba Daniel. Cuando lo tomaron para matarlo, Daniel supo lo que sucedía y pidió hablar con el rey para decirle que el Dios Todopoderoso podría revelar el sueño que tuvo. Y así fue. Daniel habló con sus amigos y entraron en un tiempo de oración. No fue que se reunieron para criticar o para quejarse o para murmurar. Se reunieron a orar, clamaron por misericordia, porque claramente era un asunto de vida o muerte. Y el Señor es tan bueno y justo que le reveló el sueño a Daniel. Daniel da la interpretación al rey, y el rey queda maravillado e impresionado por el Dios de Daniel. Y a partir de ese momento, Daniel fue enaltecido, fue puesto como gobernador de toda la provincia de Babilonia. Tenía autoridad. Ahora bien, luego de esto, el rey se le antojó hacer una estatua de oro para que toda Babilonia le rindiera adoración, y el que no lo hiciera sería echado en un horno de fuego como castigo. Dice allí que en ese momento unos hombres se levantaron en contra de todos los judíos por envidia, por rabia o por desprecio, especialmente contra los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos fueron llevados delante del rey y acusados de haber desobedecido la orden. Escuche lo que sucedió en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 18. Dice: Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Escúchame bien, iglesia. Tal vez lo que estás viviendo hoy lo ha tenido contra la espada y la pared. La aflicción que has estado padeciendo ha hecho que en tu mente se aniden pensamientos de desesperanza, de desánimo, pensamientos que nos hacen dudar de la promesa de Dios. Hoy el Señor nos está enseñando que estos momentos de aflicción, en donde la situación nos coloca en una posición en donde debemos escoger entre adorar a la estatua de oro que se ha levantado, rendirnos al sistema de este mundo,
abandonando nuestra fe en Cristo, o de permanecer firmes en Él, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Yo no sé cuál sea tu pensamiento hoy, pero el Señor hoy nos dice claramente: hijo mío, hija mía, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, el Señor Todopoderoso, he estado, estoy y estaré contigo siempre. Pero ¿sabe qué sucedió después que estos hombres con firmeza dieron su respuesta? Dice el verso 19: entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abed-nego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno se estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Verso 23. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abed-nego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Verso 24. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desacados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Verso 26. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Escucha esto. Claramente el enemigo se está aprovechando de la necesidad del pueblo venezolano y ha hecho que muchos perviertan sus pensamientos, sus actitudes y hasta sus propios cuerpos con el fin de destruir y de acabar con toda esperanza. Pero escúchame bien, yo no sé cuál sea el Nabucodonosor que te está presionando y afligiendo para separarte y desviarte de la promesa de Dios. Llámese como se llame tu opresor, sea escasez, sea enfermedad, sea depresión o estrés. Si Dios te ha dado una palabra, eso es más que suficiente. Solo cree y verás la gloria de Dios. Y sabe de una cosa, esta es la parte de la historia que al Señor más le agrada. ¿Saben por qué? Porque es en este tiempo, en este escenario, en esta parte de nuestra historia, en donde el Dios Todopoderoso ha determinado mostrar su gloria a todos sus hijos, y eso nada ni nadie lo puede cambiar. Te invito a que me acompañes en esta oración. Padre amado,
Hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias por fijar tus ojos sobre nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de conocer la verdad. Hoy quiero pedirte, Señor, con todo mi corazón, que ayudes a cada persona que está luchando en este tiempo por mantenerse de pie. Y que aquellos que ya han caído, que se han extraviado, puedan volverse a ti con un corazón arrepentido. Hoy te pido, Señor, que nos mires con ojos de misericordia y que sea cual sea la dificultad, la aflicción o la situación que estemos viviendo, podamos encontrar en ti refugio, seguridad y la esperanza de que, como todo está en tus manos, este proceso que vivimos hoy será una gran historia en el futuro, porque testificaremos de cómo el Dios Todopoderoso nos dio paz en medio de la tormenta, pero también de cómo nos libró de la aflicción. Hoy lo creemos y por la fe lo recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Deseo que en esta semana Dios pueda mostrarte su amor, su bondad y su fidelidad. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un gran abrazo para todos.